Buenos días, estimados estudiantes. Soy la profesora Mari Álvarez Sosa. El día de hoy continuamos con nuestra sesión número 30, correspondiente al tercer trimestre del área de comunicación. Esperando que se encuentren bien de salud y en compañía de sus seres queridos, recordando siempre el lavado constante de manos y la limpieza de su área de trabajo. Muy bien, iniciamos nuestra sesión el día de hoy. Tenemos la siguiente situación. Julio revisaba sus redes sociales y le llamó mucho la atención la publicación de una amiga. Ella compartió una noticia en la que se observan personas que no se cuidan del coronavirus y además con sus acciones exponen a otros. En la noticia se observa que mucha gente sube a las unidades de transporte público de manera irresponsable, sin usar el protector facial y sin ser conscientes del alto riesgo de contagio en este tipo de movilidad. Ahora van a responder las siguientes preguntas. ¿Crees que estamos siendo realmente conscientes de lo que podría significar una segunda ola de contagios? ¿Qué podemos hacer para concientizar a las personas de la importancia de cuidarse y cuidar a los demás? Vas respondiendo a estas preguntas en tu cuaderno de comunicación. Muy bien, nuestro propósito del día de hoy es que los estudiantes analicen, interpreten y reflexionen a partir de la lectura de textos para identificar problemáticas, causas y consecuencias respecto al cuidado de la salud en tiempos de pandemia. La competencia a trabajar es leer diversos tipos de textos escritos en su lengua materna. Obtiene información del texto escrito, infiere e interpreta información del texto y reflexiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto. Bien. Antes de empezar a leer, es importante que revisemos las habilidades que debes usar cada vez que lea, porque recuerden ustedes, hoy vamos a trabajar comprensión de texto, ¿no? Primero, reconocer el sentido global del texto, es decir, el tema, el subtema y el propósito del autor. Inferir información a partir de lo leído, es decir, identificar los problemas, causas y consecuencias. Relacionar la información con otros textos o con tus conocimientos previos. Relacionar y comparar las ideas de dos o más textos a partir de la interpretación. Reflexiona sobre el contenido del texto y elabora conclusiones. Reflexionar y evaluar los textos que lees, opinando acerca del contenido, la organización del texto, el sentido de los diversos recursos textuales y la intención del autor, que es muy importante. Muy bien, empezamos con la primera lectura. Observen atentamente el texto. Nueva normalidad. Aún necesitas protegerte contra el COVID-19 donde quieras que estés. Lava tus manos con agua y jabón frecuentemente. Cubre tu tos y estornudos. Evita tocarte la cara. Evita lugares llenos de gente y limita el tiempo en espacios cerrados. Mantén una distancia de al menos 1 metro de los demás. Desinfecta objetos y superficies que se tocan regularmente. Aíslate de los demás si te sientes mal y busca atención si es necesario. Miren ustedes este texto. ¿Qué comunican las imágenes que acompañan al texto? Observen ustedes ahí qué va a comunicar cada una de las imágenes. ¿Cuál crees que es el propósito que busca lograr estas imágenes que acompañan al mensaje? ¿Cuál piensan ustedes que es el propósito, ¿no? Que busca dar a conocer cada una de estas imágenes. ¿Y por qué crees que el autor usó estas imágenes? ¿Qué opinas de las recomendaciones que se dan? ¿Ustedes creen que el uso de estas imágenes es adecuado? Todas esas preguntas las van respondiendo en su cuaderno. Muy bien. Después de haber leído el texto, es decir, la infografía anterior, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Van a responder esas 4 preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Qué se dice de ello? ¿Cuál es el propósito del autor con el texto? ¿Qué tipo de texto es? Que ya habíamos visto que es una infografía, ¿no es cierto? Dentro de ese texto, no nos olvidemos, recuerden ustedes que en sesiones anteriores estuvimos hablando acerca del tema y también de la idea principal. Recuerdan que para identificar el tema se planteaba la pregunta ¿de qué trata el texto? Inmediatamente como respuesta me daba el tema, expresado en una frase nominal, que quiere decir que no tiene verbo. Muy bien.
Y también se identificaba la idea principal, que es lo más importante que se dice de el tema, que es lo más importante que se dice de ello, ¿no es cierto? Entonces, la idea principal es una oración, que la pueden encontrar en la parte inicial, en la parte intermedia o en la parte final, ¿no es cierto? No se olviden que con la lectura anterior nos dice que nuestra responsabilidad es frenar esta pandemia, por lo que debemos cuidarnos y protegernos contra el COVID-19, ¿no? Y que además se debe de continuar con la medida de prevención para evitar que cosa el rebrote. Muy bien, muy bien. Después de trabajar el primer texto, que es una infografía, continuamos con el segundo texto, la segunda lectura, que lleva como título No bajemos la guardia ante el coronavirus. Observen el texto y respondan. ¿Qué relación hay entre el título y la imagen? ¿De qué tratará el texto? Imaginen ustedes, no bajemos la guardia ante el coronavirus, nos dice, ¿no es cierto? ¿Y qué relación hay entre el texto anterior y este? Todo eso lo vamos a ir descubriendo a través de la lectura. Es muy importante que ustedes lean el texto, ¿no es cierto? Observar el texto y también van a aplicar una lectura minuciosa de cada párrafo y van a aplicar diversas estrategias lectoras, ¿no? Por ejemplo, pueden aplicar una toma de apuntes, pueden deducir el significado de las palabras por el contexto, pueden de repente elaborar conclusiones, que pueden elaborar resumen, ¿no es cierto? Es decir, ustedes van a aplicar las estrategias para que puedan identificar el tema y para que puedan comprender el texto, ¿no? Identificando los párrafos, analizando cada uno de los párrafos, ¿no? Dentro de lo que es el texto. No nos olvidemos que no descuidemos ni nos confiemos en exceso, pues la enfermedad aún persiste. Entonces, la actividad que ustedes van a hacer primero es leer el texto, una lectura general, y después una lectura minuciosa párrafo por párrafo. Ustedes aplican la estrategia que crean conveniente. Toma de notas, ya les informe resumen, subraya la idea más importante de cada párrafo. Muy bien. Después de leer el texto, identificar los aspectos importantes, después que han aplicado la estrategia, van a responder estas preguntas planteadas. Según el texto, ¿cuál es la situación actual del COVID-19 en el mundo? ¿Cuál es la situación del COVID-19 en el Perú? Según el texto, ¿cómo es el comportamiento de las personas frente a la nueva situación de libertad para movilizarse en el marco del COVID-19? Según el autor, ¿cómo puede superarse la pandemia? ¿Cuál es el mensaje del texto? ¿Y en qué parte del texto se encuentra la idea principal? Todas esas respuestas lo van desarrollando también en su cuaderno de comunicación. Muy bien, después de realizar las dos lecturas del texto anterior, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos de organizar la información del texto empleando un organizador visual. Pero este organizador visual, no se olviden que tiene que ser un organizador visual de causa-efecto, en donde se debe tener claro por el conocimiento del texto del tema. Quiero que observen ese esquema que está en la diapositiva. ¿Han visto ese esquema? ¿Han podido ver de repente en algún texto? ¿Han aplicado? ¿Han trabajado? ¿Conocen de qué tema se trata? ¿Conocen ese tipo de esquema? ¿Han trabajado ustedes en este esquema? A ver. Bien, el esquema mostrado anteriormente se conoce también como diagrama de causa y efecto o también como espina de Ishikawa, ¿cierto? A ver, ¿pero qué es? Es un organizador gráfico o diagrama con forma de espina de pescado, muy útil para determinar y clasificar las causas y los efectos de un suceso o problema planteado. ¿Quién fue su creador? Fue desarrollado en 1943 por el profesor Kaori Ishikawa en Tokio, algunas veces denominado diagrama Ishikawa o diagrama de espina de pescado. Es el nombre que recibe este organizador gráfico. ¿Cuáles son los pasos para construir una espina de Ishikawa? Primero,
Identifica el problema o el suceso y escríbelo en la cabeza del pescado. Define las categorías en las que se divide. En problema central, espinas principales, luego subdivídelas y especifica las causas del problema en las espinas menores. Finalmente, discute y modifica el diagrama si es necesario. Este tipo de organizador es para poder trabajar causa y efecto. Bien, veamos el siguiente ejemplo del esquema de la espina de Ishikawa. Por ejemplo, en la parte de la cabeza de aquí, en esta parte, va el problema. Acá tenemos el descubrimiento de América. Y en las aletas, en estas partes de acá, van a ir las causas de ese problema. Por ejemplo, una de las causas es el bloqueo del comercio de especies por el Mediterráneo, cambio de las concepciones sobre la forma de la Tierra. Otra causa es la posición estratégica de España y los avances tecnológicos en materia de navegación. Acá tenemos un ejemplo de esquina de Ishikawa. O también esquema de causa-efecto. Acá tenemos el efecto, que son las causas, ¿no? Ocasionan y trae como consecuencia el efecto del descubrimiento de América. Veamos en este ejemplo de causa-efecto o de espina de Ishikawa. Aquí en la parte de la cabeza, en esta partecita de acá, colocamos el problema. El problema es pérdida de control del coche. ¿A qué se debe la pérdida de control del coche? Acá tenemos una primera causa. Nos dice por el neumático deshinchado. ¿Cierto? Desinflado, ¿no? Por el neumático desinflado. ¿A qué se debe? Aquí hay unas posibles subcausas. De repente se incrustó con un cristal, hay un reventón, de repente se incrustó con un clavo, o de repente se pinchó al momento que pasó por una piedra puntiaguda. Ahora, otra causa puede ser también porque la carretera estuvo resbaladiza. Una subcausa estuvo resbaladiza, ¿por qué? Porque contenía aceite, porque de repente contenía hielo, porque había llovido, ¿no? O porque había nieve. Ahora, entonces vamos a ver otras causas de la pérdida del control del coche. Puede ser por un fallo mecánico, ¿no? De repente fallo de los frenos, de repente se ha roto la dirección, o el acelerador se ha bloqueado, que vienen a ser las subcausas de esta causa general. Tenemos una causa también que es el error de conductor. ¿Debido a qué? Debido a que de repente había temeridad, estaba temeroso, o porque sus reflejos eran deficientes, o por formación defectuosa, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos un ejemplo de un esquema de causa-efecto. No nos olvidemos que en la parte de la cabeza, en la espina del pescado, es así la cabeza del pescado, la espina y los laterales. En esta parte de acá va el problema. Y en la parte de las espinas van a ir las causas que originan ese problema. Estas son las causas que originaron, ¿qué cosa? La pérdida del control del coche. Estos pequeños que aparecen acá vienen a ser las subcausas, debido a que, ¿cierto? Son subcausas. Muy bien. El reto entonces que van a hacer ustedes en el área de comunicación es van a elaborar un organizador gráfico de causa-efecto, es decir, la espina de Ishikawa. ¿Pero de qué? De la lectura. No bajemos la guardia ante el coronavirus. Quiere decir que van a leer el texto y van a elaborar su organizador gráfico de causa o efecto, o también llamado espina de Ishikawa. Bien, no se olviden de responder sus preguntas planteadas acerca de la coevaluación. Muy bien, chicos, muchas gracias por su atención y no se olviden de enviarme su actividad el día de hoy. Hasta luego y nos vemos en la siguiente sesión.